Bueno, vamos a ir con la segunda parte de Sócrates. Entonces, lo que habíamos dicho antes, para hacer una cuestión rapidita, habíamos dicho que a partir del individuo, ¿no? Lo tenemos a Juan, que es el individuo, ¿ah? De Juan puedo percibirlo por medio de los sentidos, ¿sí? Y después la razón, a partir del dato de los sentidos, va a formar el concepto. El concepto va a formar el concepto, que el concepto dijimos que es la esencia universal de algo. Y este concepto después tiene que ser expresado con la definición, ¿no? Definición. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Juan tiene una esencia, ¿sí? Juan va a tener una esencia. Hablamos de una esencia de Juan, que lo hace ser hombre, ¿ah? Que lo hace ser hombre. Esta esencia de Juan es como que está oculta a los sentidos. Está oculta a los sentidos. Lo que los sentidos, habíamos dicho, perciben de Juan son las características, ¿sí? Sensibles, altura, peso, color, etc. Pero el concepto no. En el concepto es la expresión de la esencia. O sea que el concepto es, dijimos, es la esencia en cuanto pensada. Y dijimos que es universal y necesaria, ¿tá? Y la definición termina expresando, la definición expresa, ¿sí? Expresa esta esencia. ¿Ven? Por eso el conocimiento es objetivo. El concepto, si está bien definido, va a expresar lo que la cosa verdaderamente es. Lo que la cosa verdaderamente es, ¿está? Que vendría a ser la esencia de algo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo llegar? Dijimos que íbamos a explicar ahora el tema del método. Bueno, Sócrates, el método que va a utilizar, recuerden que él no escribió nada, que él reconoce su propia ignorancia, ¿está? Parte de su propia ignorancia que no sabe, y él dijimos que va a entablar un diálogo con el interlocutor, Entonces, tomaba a alguna persona y le hacía una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la valentía? ¿No? ¿Qué es la valentía? O sea, ¿qué le está preguntando con esto a este hombre? Que defina el concepto universal de la valentía. Que trate de explicar, defina la esencia de la valentía. Así con la justicia, qué es la virtud y demás. Prácticamente a Sócrates le interesa la definición de los conceptos morales, de los conceptos éticos, ¿sí? Por eso le interesa que se trate de definir qué es la valentía, la virtud, la justicia, la prudencia, la belleza y demás, ¿está? El bien. Entonces, bueno, lo que hacía, el método que utilizaba él era el método de la ironía, se llamaba la ironía. O sea, que Sócrates, ¿está? Frente al interrogado, confiesa su ignorancia sobre ese tema. Entonces le pregunta, en el caso de Laques, que era un famoso general, le pregunta, ya que Laques, un gran general, le preguntaba, bueno, él debe saber lo que es la valentía. Entonces le preguntaba que decía si podía definir qué es la valentía. ¿Qué iba a hacer Sócrates con esto? Una vez que tomaba la definición primera que daba ese hombre, le iba a someter a crítica. Es decir, él, al reconocer su ignorancia, no le puede decir, eso no es así, la valentía es de este modo, etc. Simplemente a partir de esa primera definición que va a dar el interlocutor, lo que va a intentar hacer Sócrates, al someter a crítica esa definición, es ir haciéndole preguntas al interrogado para ver si el interrogado lleva, a partir de esa definición que va a dar el interrogado, llevarlo a la contradicción. O sea, lo que va a buscar en una primera etapa de este método es la refutación, ¿no? La refutación. Entonces tenemos, primero la refutación, intentar refutar por medio de preguntas que va a hacer Sócrates, llevarlo a la contradicción justamente a este hombre. Ahora, como decía Laques, que bueno, la valentía es fácil responder a esto, decía Sócrates,
es cuando un soldado mantiene su posición y nunca retrocede, ¿no? Entonces Sócrates, ¿qué le va a decir? No te pido que me digas un caso particular de valentía, sino qué es aquello que es común a todos los actos valientes, porque no solamente es valiente el soldado que mantiene su posición, sino que también podemos encontrar valentía en un gobernante, podemos encontrar actos valientes en todo ámbito humano. O sea, ¿qué le está diciendo Sócrates? No te pido este caso particular, te pido que me definas lo que es la valentía en sí, la esencia de valentía, definir el concepto universal de valentía, que si le define bien, esa definición de valentía va a servir para todos los casos particulares de valentía. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir llevándolo a la contradicción por hábiles preguntas, hasta que va a llegar un punto en que el interrogado se va a dar cuenta que no sabe. Y va a decir, yo, como en el caso de Laques, la verdad, Sócrates, va a decir Laques, yo creía saber lo que era la valentía. Pero a partir de lo que estoy hablando con vos, a partir de estas preguntas que me vas haciendo, ahora me doy cuenta que no sé lo que es la valentía. ¿Se entiende? ¿Qué logró Sócrates con esto? Con esta primera etapa del método, que podemos llamar la refutación, que se busca refutar justamente esa definición que dio primero el interrogado, es tratar de despejar el falso saber. Despejar el falso saber. Remover ese obstáculo de error, ese obstáculo de falso saber, para poder dar pie justamente al verdadero conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque aquel que cree saber y en verdad no sabe, ignora que ignora, o sea, ignora que está ignorando, cree saber y en verdad no sabe, para que pueda alcanzar el verdadero conocimiento, lo primero que hay que hacer es eliminar, depurar ese falso saber, pero no porque Sócrates le diga que eso es falso, sino que el interrogado por sus propios medios, ayudado por las preguntas hábiles de Sócrates, se dé cuenta que lo que creía conocimiento, lo que esta persona creía saber, en verdad no sabía. A partir de ahí se allana el camino en el alma de esta persona para poder encontrar justamente luego el verdadero conocimiento. ¿Tá? O sea, al despejar este falso saber, va a generar el ansia de saber, ¿no? La necesidad de saber en el interrogado. Yo creía saber lo que era la valentía, ahora no lo sé, pero quiero verdaderamente saber lo que es la valentía, en el caso de Laques. O sea, se termina generando al remover este falso saber el estado de ánimo típico del filósofo, ¿no? El estado de ánimo del filósofo. Por eso podemos decir que en esta primera parte del método, que es la ironía, el método se llama el método socrático, la ironía en la cual Sócrates confiesa esta ignorancia y tratando de refutar al otro para que después puedan encontrar el verdadero saber. ¿Tá? Es decir, si yo me mantengo en el plano de lo sensible, como mantenían, por ejemplo, los sofistas, claro, los sofistas se mantienen, si se quiere, en este ámbito. ¿Se ve? Solamente características sensibles, individuales, punto. Pero esta realidad que se esconde atrás de lo sensible, esta realidad que se esconde atrás, que es la esencia, que podemos decir que es una realidad inteligible, una realidad inteligible. Esto ya lo saben. Inteligible porque puede ser captada y entendida por la razón, ¿tá? Se mantiene oculta a los sentidos. La razón puede tocar esto. Este problema de que hay una realidad, ¿se ve? Una realidad inteligible y una realidad sensible que captan por los sentidos. Esto, si bien Sócrates no lo va a investigar a fondo de qué es esta realidad, ¿no? Inteligible, esta realidad que se esconde a los sentidos, la realidad de las esencias, esto recién lo va a investigar Platón, que fue discípulo de él. ¿Tá? O sea, la necesidad de instaurar un mundo ideal, ¿tá? Un mundo de esencias, ideal por el tema del concepto, porque el concepto de alguna manera está captando ese mundo ideal, lo está captando, ¿tá? Que sobrepasa el mundo de la experiencia sensible, hay un mundo más allá de la experiencia sensible, mundo de las esencias decimos, ¿tá? Y que va a ser diverso al mundo de las cosas. ¿Se entiende? O sea, acá lo que está apareciendo es un problema que después lo va a abordar Platón,
pareciera entonces que si hay esencia de las cosas, que son metaempíricas, es decir, que están más allá de lo empírico, más allá de la captación sensible, parecería entonces que la realidad tiene como dos planos. Un plano aparente, un plano sensible, en la cual todo se me manifiesta como múltiple, cambiante, ¿se ve? Múltiple, cambiante, contingente, mundo de Heráclito, por ejemplo, pero que la razón con el concepto, que esto lo descubre Sócrates, está indicando el concepto, al ser un conocimiento objetivo, me está indicando que hay una realidad más allá de lo perceptible, de manera sensible. Hay una realidad que es inmutable, universal y necesaria. Que eso lo captamos por la razón. No va a indagar cómo es esa realidad metaempírica, esa realidad metafísica, Sócrates. El que se va a meter en esto es justamente Platón, ¿tá? O sea, se ve que hay una necesidad, ya en Sócrates aparece, una necesidad de explicar esta realidad, explicar esta realidad de las esencias, esta realidad ideal, ¿tá? Y esto va a llevar a que justamente si las esencias expresadas en el concepto es objetivo, tiene que haber una moral entonces objetiva. O sea que tiene que haber un bien, hay que ver cuál es la esencia del bien, y a partir de ahí se va a fundar una moral objetiva. ¿Se entiende? O sea, se está pidiendo un orden moral del mundo metaempírico, de este mundo justamente más allá de los sentidos, ¿tá? Y así, por eso, la filosofía va a recuperar con Sócrates lo universal y el concepto de absoluto. El tema de lo universal y el concepto de absoluto. O sea, lo que va a buscar Sócrates entonces es el concepto universal, ¿ah? Concepto universal, que es lo que dijimos recién, y aparte una ley moral. Y a partir de esto se puede ver una ley moral, que va a estar fundamentada en el bien. ¿Sí? Una ley moral objetiva, por supuesto, que va a regir para todos los hombres. Así, el concepto universal hombre rige para todos los individuos humanos, muy bien, tiene que haber una ley moral también que rija para todos los humanos. Pero esta ley moral, ¿se ve? Esta moral objetiva no la puedo encontrar en la esfera de lo sensible. Tengo que remontarme justamente a las esencias de las cosas, a los conceptos. ¿Tá? A los conceptos. Bueno, muy bien. Por eso entonces, retomando el método, ¿no? El interlocutor, entonces, a la cual se somete, al examen que va a hacer Sócrates, debe descubrir la verdad, ¿no? El interlocutor ahora debe descubrir la verdad. Una vez que es refutado, eliminó el falso saber, ahora hay que justamente encontrar la verdad. La primera parte del método es destruir el error. ¿Tá? Destruir el error, allanar el camino, y ahora en la segunda parte, que es la mayéutica, ahora vamos a explicar un poco esto, consiste en poder definir realmente el concepto. Poder definir realmente el concepto. ¿Tá? Una definición exacta del objeto. Definición exacta del objeto. Y para esto, obviamente, Sócrates va a ayudar al interrogado, ¿no? A tratar de definirlo. Pero es el interrogado el que va a tener que parir esta verdad. ¿Por qué parir esta verdad? Porque el que va a tener que hacer el esfuerzo por definir objetivamente, el que va a tener que justamente alcanzar la verdad, que es por medio de la definición del concepto, es el propio interrogado. El esfuerzo lo tiene que hacer él. Insisto con esto que Sócrates no va, se ve, a inculcar doctrinas ni nada. Simplemente va a ir guiando con estas hábiles preguntas para que el interrogado pueda definir por sí mismo, por sus propios medios, el concepto. ¿Se ve? Y este momento de parir la verdad, esto es sacar la verdad que está en él, porque es un esfuerzo que tiene que realizar el interrogado, se llama la mayéutica. Por eso entonces en el método socrático, el método, que es la ironía, va a tener como dos momentos. Vamos a hablar de dos momentos, ¿está? Uno podemos decir que la refutación, dijimos, que es el momento negativo. La refutación, si se quiere, es el momento negativo. ¿Por qué momento negativo? Porque no se está buscando la verdad en este momento. ¿Qué se busca acá? Momento negativo porque no se busca la verdad en sí misma.
sino que lo que se está buscando, lo que va a buscar Sócrates, es destruir justamente el falso saber. ¿Vale? El falso saber. Esta refutación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el interrogado es refutado, cuando el interrogado ya es refutado, ¿sí?, llega a un grado de perplejidad. Ya no sabe qué responder este hombre. Sócrates lo ha, de alguna manera, lo ha arrinconado contra las cuerdas y lo mató a piñas, de algún modo, y en la cual ya es refutado, ya no sabe qué responder. Acá tenemos el final de este momento de refutación, que justamente el interrogado está perplejo, ¿no? Hay una catarsis. Catarsis, ¿qué significa esto? Eliminar justamente ese peso, eliminar el falso saber. O sea, eliminó un mal. ¿Sí? Elimina el interrogado, ¿no? El interrogado, cuando llega a la catarsis, final de la refutación, eliminó el falso saber. Y al eliminar el falso saber, eliminó un mal. O sea, eliminó entonces un mal. Y este mal es la ignorancia. Este mal es la ignorancia. Esa es la primera parte, ¿no? La refutación. Y la segunda parte, que es el objetivo último, justamente la finalidad del método, no se queda solamente en el momento negativo, destruir la opinión del otro y punto. No. Esto es un medio necesario para llegar a la mayéutica. Que la mayéutica es el momento positivo. Momento positivo. Acá es donde se encuentra la verdad. ¿Ah? Acá es donde se encuentra la verdad, el momento positivo, la mayéutica. Y la mayéutica significa justamente el arte de dar a luz. Por eso acá el interrogado tiene que buscar por sí mismo, con la ayuda de Sócrates, por supuesto, por sí mismo, ¿tá?, la verdad. ¿Y qué es esto de por sí mismo la verdad? Es decir, definir el concepto, definir correctamente el concepto, pero ayudado por Sócrates, que lo va a ir guiando. No lo va a dejar solo, lo va a seguir guiando, pero el que tiene que parir la verdad es el interrogado. Mayéutica, ¿por qué? Porque la mayéutica significa el arte de dar a luz, parir, arte de dar a luz. Que era, dice, yo hago semejante al trabajo que hacía mi mamá, dice mi vieja, que era partera, la mamá de Fenarecta, si no me equivoco lo que se llamaba, era partera. ¿Y qué hace una partera? Ayuda a dar a luz a la parturienta. Ayuda a que la parturienta vaya haciendo el esfuerzo para poder parir justamente a su hijo. Dice lo mismo Sócrates, yo hago lo mismo que mi madre, dice. Dice, pero ayudo a dar justamente luz, ¿qué cosa? La verdad. Ayudar a dar a luz la verdad, ¿tá? Por eso la verdad, ¿tá?, no se aprende desde afuera para Sócrates. La filosofía socrática no es que tengo que ir afuera a buscar la verdad, ¿tá?, sino que se conquista desde adentro. Fíjense, parir la verdad es desde adentro. O sea que el interrogado tiene que hacer, y aquellos que quieran conocer la verdad, un acto reflexivo, ¿no? Ir hacia adentro y desde adentro conocerse a sí mismo y justamente encontrar la verdad. Bien, el maestro, que vendrá a ser Sócrates, enseña el modo de adquirir este conocimiento, el modo, pero el que tiene que conquistar la verdad es siempre el interrogado. ¿Ve? Y dice Sócrates, no conoce la verdad quien se limite a lo individual, a lo particular. No conoce la verdad quien se limite a lo particular. ¿Tá? De lo individual, de lo particular, de esta tiza, puedo tener simplemente opinión. Simplemente opinión. Voy a tener ciencia, voy a tener saber, voy a tener certeza cuando puedo definir justamente de manera universal, ¿se ve? La esencia tiza en este caso. ¿Tá? La esencia tiza. Por eso, la ciencia es remontarse a la esencia. ¿Tá?
remontarse a la esencia, y acá vamos a tener justamente la ciencia. ¿Ah? La ciencia, ¿sí? Es remontarse a lo universal, ¿se ve? A la esencia, que es universal. Mientras que en este ámbito sensible solamente tengo opinión. Ciencia y opinión. Conocimiento verdadero, conocimiento opinable. Acá hay una cierta alusión a Parménides. ¿Está? Bien. Por eso decimos que hay que remontarse a la esencia, aquello por lo que una cosa es lo que es, ¿no? Tratar de definir exactamente lo que es la cosa. Y ahí tenemos la objetividad en el conocimiento. No lo que a mí me parece, sino tratar de expresar lo que la cosa verdaderamente es. Verdaderamente es. Y acá por eso lo que va a hacer Sócrates, este método que emplea a partir de los casos individuales que van poniendo a partir de esas intenciones de definir que va a tener el interrogado, lo que va a hacer Sócrates con este método es ir a partir de los casos individuales, ¿tá?, que va a ir proponiendo el interrogado, tratar de remontarse justamente a lo que es común a esos varios individuos, que es el concepto o la esencia. Por eso Sócrates actúa, el método es inductivo, es por inducción. El método es la inducción, es inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Se va a ir de lo individual, de los casos individuales, de lo individual a lo universal. Dejar las notas características del individuo, de algo individual, por ejemplo, en el caso de Laques, ¿qué decíamos? ¿Qué es la valentía? La valentía es cuando el soldado, dice Laques, se queda en su posición y no se retira. Sí, es un acto valiente eso, pero es un caso individual. Lo que está pidiendo Sócrates es un caso, no un caso, sino la definición esencial y universal, ¿se ve?, de la valentía. Por eso es inductivo, no la inducción, que significa la inducción ir de lo individual a lo universal, ir remontándose de los casos particulares a la conquista de la esencia de algo, ¿tá?, que es universal. Bien, y la definición es el conocimiento racional, universal y necesario. Y aquí encontramos la objetividad en el conocimiento, ¿tá?, que habíamos dicho antes, ¿no? La objetividad en el conocimiento. ¿Sí? Bien, o sea que la definición es una actividad racional. Definir es una actividad racional, ¿tá? Y la racionalidad es justamente lo propio del hombre. Y esto quiere decir que el hombre es capaz de conocer objetivamente, ¿tá? Objetivamente. Bien. Faltaría un último punto que podemos ir rápido, ¿tá?, que es el tema de la moral socrática, Él parte de este principio, ¿no? Si la verdad hay que parirla, ¿tá?, la verdad está en nosotros. Está en nosotros. Ahora, si está en nosotros, tenemos que hacer un acto reflexivo, ¿no? Volvernos sobre nosotros mismos. Por eso él decía, partía de este principio, que era el conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Cómo puedo definir lo que es el hombre, por ejemplo? Bueno, primero tengo que ver qué es lo que hay de común con otros en mí. ¿Qué es lo que hay en común en otros en mí? ¿Tá? O sea, conoce aquello, dice, para pasar en otras palabras, conócete a ti mismo implica conoce aquello que hay en ti de universal. Lo decíamos recién, ¿no? Para que puedas saber qué es lo que verdaderamente te hace ser hombre. Lo que verdaderamente te hace ser hombre. ¿Qué función desempeñas en la vida de la humanidad? ¿Cuáles son los límites que te obliga a imponerte, ¿tá?, la sabiduría a ti mismo? O sea, te conoces a ti mismo es descubrir, primero, ¿qué cosa? ¿Qué soy? Y lo primero que voy a decir, ¿cuál es la esencia? Y bueno, soy hombre. O sea, ¿y cuáles son aquellas notas generales, universales que comparto con todos los hombres? Por ejemplo, la animalidad racional, por decir un ejemplo. Y a partir de eso, bueno, ¿qué función desempeño yo, como persona individual y concreta, dentro de la actividad de lo que es el hombre, dentro de lo que es el hombre? ¿Cuáles son los límites que yo tengo? ¿Cuáles son, de alguna manera, mis debilidades? Para una vez reconocer, detectar esas debilidades, ordenar justamente lo que soy yo individualmente hablando, a tratar de ordenarme, ¿sí?,
a lo que el hombre en sí mismo es. ¿Tá? Es decir, que para esto, el conócete a ti mismo implica una conciencia de lo que soy, ¿tá? Y de lo que se debe hacer. Una conciencia de lo que soy y lo que se debe hacer. Bueno, muy bien, soy hombre. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Qué debe hacer el hombre? No es qué debe hacer Juan, Pedro, María, sino qué es lo que el hombre, la esencia humana, ¿tá? pide lo que es bueno para ella. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Y a partir de esto, bueno, yo ordenarme justamente a ese deber. Por eso hay una moral, acá hay una moral objetiva. ¿Tá? ¿Qué debe hacer el hombre? Implica una moral objetiva, porque debe hacer el hombre implica todos los individuos humanos. Es encontrar justamente esos elementos comunes que todo hombre debe ordenarse a esos principios comunes. ¿Tá? Por eso decimos que la filosofía es reflexión sobre la conciencia para Sócrates, ¿no? Volverse sobre uno mismo. ¿Tá? Y el saber va a tener un fin práctico. ¿Para qué quiero saber lo que soy yo? ¿Para qué quiero saber lo que es el hombre? ¿Para qué quiero ver cuáles son los elementos básicos, ¿tá? que tiene todo hombre? Bueno, todo esto es para un fin. Es para un fin. ¿Un para qué? Para la vida práctica. Esta es la moral, ¿no? Para la vida práctica. Que es el gran interés que tiene Sócrates. Es la vida práctica, la vida moral, la conducta humana. Es decir, cómo debo ordenar mi conducta. Y para ordenar mi conducta tengo que conocer lo que es el hombre, conocer cuáles son esos principios de esta ley moral objetiva y a partir de esa ordenarme perfectamente justamente a esto. ¿Tá? Entonces, si el saber tiene un fin práctico, conocer el bien como ley universal del hombre, ¿tá? es la norma de conducta. Hay que conocer el bien del hombre. ¿Tá? Hay que conocer el bien del hombre. Entonces tenemos acá, así. Entonces, en la cuestión práctica hay que conocer el bien del hombre. El bien del hombre. Fíjense, la tiza, por ejemplo, la esencia tiza, esto vale para todas las tizas, tiene una misma finalidad. ¿Un para qué? Que va a ser, por ejemplo, escribir en el pizarrón. Poder de alguna manera dejar marcas en la pizarra. Bueno, está hecha para eso la tiza. Por lo tanto, si escribe como corresponde en la pizarra, digo que es una buena tiza. En cambio, si agarro una tiza un poco mocha, digo que no es una buena tiza. ¿Por qué? Porque no cumple el fin, el bien para el cual fue hecho. ¿Tá? El hombre ocurre lo mismo. La esencia humana tiene una finalidad, un para qué. Tiene una finalidad, un para qué. Pero para poder saber cuál es el para qué que tiene el hombre, esa finalidad, cuál es el bien, el fin, de alguna manera, que la naturaleza humana atiende, tengo que ver primero lo que es el hombre, conocer la esencia y a partir de acá encontrar cuál es la finalidad y el bien para el hombre. Pues está todo ordenado a la vida moral para Sócrates, ¿se ve? Por eso, conocer el bien del hombre, decimos que esto de que las cosas tengan una finalidad y el hombre, por tener una naturaleza, también tiene una finalidad y ese fin es el bien del hombre, esto es lo que se llama una teleología. Una teleología. O sea que la moral para Sócrates, la ética es teleológica, porque viene del griego telos, que significa fin. El bien es el fin de la cosa, de una cosa. El fin de la tiza, el bien de la tiza es escribir. El bien del hombre es cumplir su fin, que en última instancia tiene que ver con la felicidad del hombre. Tiene que ver con la felicidad del hombre. Que esto después, magistralmente, lo va a desarrollar muy bien Aristóteles. Entonces, ese conocer el bien como ley universal del hombre, lo que es bueno para el hombre, es la norma de conducta. Y es lo útil para todos. Es lo útil para todos, es lo bueno para todos los hombres. Todos los hombres deben cumplir justamente con esos mandatos de la naturaleza humana. El hombre obra, ¿sí?, para el interés común y alcanza la propia felicidad. O sea que hay determinados principios que son propios de la naturaleza humana y por lo tanto de carácter universal, ¿tá?, que si el hombre se ordena a esos principios, si los conoce, primero los tiene que conocer y se va a ordenar. Por lo tanto, cumpliendo con eso, respondiendo a ese deber, ¿se ve?,
a esa finalidad propia del hombre, ese bien propio del hombre, el hombre alcanza la felicidad. O sea que la felicidad tiene un elemento objetivo para Sócrates. El hombre no inventa la felicidad, sino que la felicidad está y el hombre debe cumplirla. ¿Y cómo debe ordenar su vida para ser feliz? Debe ordenar su conducta conforme a lo que es el bien para el hombre. ¿Está? Y dice que, propia de la felicidad, en última instancia la felicidad es la conciencia de obrar con justicia, de obrar bien. ¿Y qué es obrar bien? Ser un buen hombre. ¿Y qué es ser un buen hombre? Ser un hombre justo, por ejemplo, un hombre prudente, un hombre virtuoso. Un hombre virtuoso. El hombre feliz es el hombre justo, el hombre que obra con justicia y que ordena su vida justamente a lo justo, no a los intereses puramente particulares, como harían los sofistas. Es ordenarse a la justicia. ¿Tá? Y para ello, ¿tá?, la conciencia de obrar con justicia, ¿tá?, es el dominio de sí mismo por la razón. O sea, el hombre debe buscar, si busca el bien, busca la justicia, busca la felicidad, implica un dominarse a sí mismo. ¿Por qué esto? Pues si yo me debo ordenar a esas notas objetivas, ¿se ve?, de la esencia humana para el bien, ordenarme a lo que es bueno para el hombre, ¿tá?, bueno para el hombre, yo de alguna manera tengo que luchar con ciertos intereses subjetivos y personales míos. Pero por eso tengo que dominarme a mí mismo. Debo ordenar mi conducta no para lo que de alguna manera a mí me conviene. A mí me